En este video 4 quiero seguir hablando de los capítulos y versículos que ya yo tenía anotado allí en pantalla, que son, como primero fue el libro de Juan, segundo fue el libro de Mateo, que explicaba 2 capítulos, tercero el libro de Romanos y en este cuarto video sería el libro de Timoteo. Solo son pequeños capítulos y versículos para mostrar en apenas estos fragmentos de texto como lo que representa Jesús para el ser humano. Que la muerte de Jesús no es cualquier cosa, que es la única forma visible, humana, por así decirlo, mientras el ser humano esté vivo, es la única forma de salvarse, que es recibir del Señor ese plan de salvación que Dios el Padre trazó en él desde el Génesis, desde el comienzo de la humanidad, porque sabiendo Dios que ya el ser humano iba a fallar en las ordenanzas que Dios había determinado para él, estoy hablando de Adán y Eva, ya de antemano Dios había preparado el plan de salvación. Y digo Dios hablando de la deidad. Pero en el trayecto, Dios el Padre muestra que es a Jesucristo a quien va a enviar a hacer realidad y visible ese plan de salvación. Digo visible porque Jesús vino siendo parte de la deidad, vino en condición de ser humano y a ofrecer su vida para salvación de todo aquel que le recibe mientras estemos vivos. Lamentablemente, a aquellos que dejan este mundo, que mueren sin recibir al Señor, no tienen más oportunidad. Dios sabe cómo fue también el plan de salvación aún en aquellos tiempos cuando no había sido manifestado el Señor Jesús. Siempre va a ser en base a la fe, porque todavía en Abraham, también cuando Dios trata con Abraham, por eso lo convierte en el Padre, le da el título del Padre de la fe. Y todo lo que viene desde el Génesis, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, cuando se manifiesta la venida, el nacimiento, la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo tengo allí para este cuarto video, sería 1 de Timoteo 2, del 1 al 6. Como título tiene instrucciones sobre la oración. Leo desde el primero, versículo 1. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes y por los que están en eminencia. En esta parte de reyes sería, como por así decirlo en la actualidad, por los gobernadores y presidentes. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Dice el verso 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es el conocimiento de la verdad? Yo citaba que Jesucristo se presenta como el camino, la verdad y la vida. Es importante decir que no se presenta como un camino, una verdad y una opción de la vida.
conecta también lo que yo mencionaba de que el ser humano cree que todos los caminos conducen a Dios. Yo dije en el video anterior que esto es una mentira grandísima y demasiado vieja que todavía se sigue difundiendo. Y tenemos que levantarnos en esto de levantar la palabra de Dios para mostrar qué es la verdad y qué es la mentira. Por eso lo que yo decía, yo prefiero que muchas personas se enojen conmigo, se molesten conmigo, pero así sea los empujones, se salven. Porque Dios quiere que toda persona conozca del Señor y sea salvo en el día que su cuerpo le toque morir. Vuelvo a leer el verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. A pesar de que ahí dice hombres, está hablando de hombres y mujeres, de seres humanos en general. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Vuelvo a leerlo, porque es necesario entender y fijarnos muy fuertemente cuando hay textos que son muy radicales, muy directos. No hay tintas medias en las cosas de Dios. O es blanco o es negro. Y aquí está diciendo directamente en el verso 5, porque hay un solo Dios real y verdadero. Todo aquello que se menciona como dioses falsos son, como puede ser una estatua, una piedra, el propio ser humano, cuando se autoproclama Dios, porque sencillamente los ateos tienen un Dios. ¿Quién es el Dios de ellos? Sencillamente ellos mismos, porque ese fue el pecado también de Lucifer, creer que él podía ser semejante a Dios. Y por eso él es destituido de la presencia del Señor. Y en esa condición también hay muchos seres humanos creyendo que ellos mismos son dioses. Y sencillamente todos ellos tendrán su pago cuando les toque su turno, estar presentes y frente al Creador. Ya allí sería para condenación. Vuelvo a leer otra vez, el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Uno solo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Y menciona su nombre y dice, Jesucristo hombre. Y el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate de todos, del cual se dio testimonio en su debido tiempo. Como lo que yo mencionaba en los videos anteriores cuando hablaba de la predicación de Juan el Bautista y el propio Jesús, Jesús dice, ha llegado el tiempo. Es decir, en ese tiempo Dios el Padre determinó que ya fuese revelado, que ya fuese mostrado Jesús y lo que iba a realizar en el sacrificio, en todo lo que representa su vida y en el sacrificio para que pueda el ser humano tener la salvación. Cuando lo aceptamos a Él, cuando venimos en arrepentimiento, recibimos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, esto que menciona aquí es que da testimonio de lo cual da testimonio en su debido tiempo. Es decir, en aquel tiempo se da el testimonio de Jesús. Y lo que yo resaltaba aquí, que era en pantalla, como dice el libro de
Primera de Timoteo 2, del 1 al 6, yo resalto es del 5 aquí al 6, cuando dice hay un solo Dios vivo, real y verdadero. Allí también en pantalla aparece en otra traducción que es TLA, traducción lenguaje actual. Pero aquí lo dice de esta forma, hay un solo Dios y un solo mediador. Es por eso que predicamos directamente a Jesús, como los otros pasajes que también más adelante estaré citando cuando Él se presenta como la puerta, como el camino, como la verdad, como el pan de vida, porque sencillamente por medio de Él únicamente es que vamos a poder acceder al Padre. No lo podemos hacer por nuestra voluntad propia, por nuestro esfuerzo propio, por alguna obra propia o hacia otro ser humano. Eso no es aprobado para salvación. Delante de Dios es bien visto cuando nosotros ayudamos o tenemos un gesto amable con el prójimo, pero sencillamente eso no nos lleva a salvación. Siempre voy a estar citando mucho lo que tiene que ver con Génesis, porque hay que entender desde dónde Dios nos dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y sencillamente es en Génesis. Nadie se podía salvar a sí mismo y había una comunión antes con Dios directamente en Adán y Eva. Pero desde que cae el ser humano en condición de pecado y se corta esa comunión, sencillamente entonces tiene que entrar Dios. Tiene que venir Dios aquí al mundo a mostrarnos cuál era o cuál es ese plan de salvación. Y lo manifiesta en Jesús. Entonces Jesús muere por el ser humano y el justo que muere por el injusto, es decir, Jesús entrega su vida que es justo. Y yo que siendo injusto recibo su justicia, entonces Dios me aprueba a mí porque cuando me ve a mí, está viendo es a Jesús. Y lo maravilloso de esto es que esa salvación sigue disponible en el día a día. ¿Qué te hace falta a ti y a mí para aceptar o para recibir ese perdón? Muy sencillo. Yo lo mencionaba también en el libro anterior o en el video anterior. En los dos anteriores, estamos en el cuarto. En lo que era el libro de Mateo, yo lo mencionaba que es arrepentimiento. Arrepentimiento de nuestra propia vida y saber que necesitamos de ese Creador eterno, de ese Dios que hizo los cielos y la tierra, pero que también al final hizo al ser humano para que disfrutara de toda su creación. Por medio de ese arrepentimiento entonces viene el reconocer a Jesús como Salvador. Entonces Jesús es lo que yo mencionaba, transfiere a ti y a mí esta justificación, porque tú y yo la estamos aceptando. Entonces Dios el Padre, cada vez que te ve a ti y a mí, ve sencillamente es a Jesús. Y entonces sí podemos tener de nuevo esa comunión con Él, que esa comunión va a venir es por medio de la palabra, de este hermoso libro, que es el que nos revela quién es Dios el Padre, quién es Dios Jesucristo y quién es Dios el Espíritu Santo. Solamente de esta forma, del entendimiento por medio de la palabra, podemos conocer quién es Dios en nuestras vidas y qué es lo que quiere Dios para la vida de cada ser humano. Hasta aquí con este video y los próximos serán entonces con otros capítulos y versículos que Dios me siga permitiendo para llevar a todo ser humano. Saludos y bendiciones.